Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. En cualquier parte que se encuentre, que deseamos que Dios esté con usted, que Dios se manifieste poderosamente en este momento. Tenemos una enseñanza súper poderosa, súper interesante, y queremos que preste atención a lo que vamos a estar enseñando en esta tarde, hermano. Vamos a estar hablando del sacerdocio de los levitas y del sacerdocio de Melquisedec. Así es de que prepárese y pues tome su tiempo, hermano, para esta hermosa enseñanza. Al mismo tiempo quiero saludar a los hermanos y familiares de por allá de mi tierra, de Pabellón de Hidalgo, el estado de Rincón de Romos, estado de Aguascalientes. Recibo un saludo a todos mis hermanos, mi hermana, mis hermanos, mis primos, mis primas y toda la familia, los hermanos de allá de Loreto, Zacatecas, donde pastorea nuestro hermano Saúl Maldonado, nuestros hermanos de por allá de La Dulce, Grande, San Luis Potosí, los hermanos de Teocaltiche, Jalisco, los hermanos también de allá de San Luis, de Aguabuena, San Luis Potosí, y también los hermanos de Bellavista, Nayarit, reciban un saludo, y nuestros hermanos también de San Luis de Lozán, Nayarit, reciban un saludo. Dios los bendiga a todos. Esperemos que estén gozando de salud y que se gocen en la presencia del Señor. Bueno, vamos a entrar en el nombre del Señor Jesús con la enseñanza de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 1, verso 1 al 6, dice de la siguiente manera, dice, la revelación de Jesucristo, dice, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la significó enviándola por su ángel Juan, su siervo. Número 1, no voy a explicar mucho, nomás voy a ir rápido, pero sí quiero decirles, hermano, que esta revelación viene de parte de Dios. Dios se la da a Jesucristo, su Hijo amado, y Jesucristo se la pasa al ángel y el ángel se la pasa a Juan. Hay una razón, hermanos, por qué es que Dios le pasa la revelación a Jesucristo. Ya sabemos que Jesucristo es Dios, pero tenemos que seguir el orden de Dios. A Dios, Jesucristo, y luego el ángel, y luego a Juan, y luego de Juan a nosotros. Antes de que así es el orden del Señor. Y vamos a mirar lo que dice el verso 2. Dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Está hablando de Juan. A Juan se le hace esta encomienda porque él ha dado testimonio de la palabra de Dios. O estaba hablando dando testimonio de la creación del principio y de todos los tiempos del Antiguo Testamento. Dice, y del testimonio de Jesucristo. O sea, Juan estaba dando testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio, hermano? Juan fue testigo ocular cuando Dios perdonó a la mujer adúltera. Él fue testigo de eso. Él daba testimonio de eso. Él daba testimonio cuando la acusaban que tenía que morir a pedradas, que así decía la ley de Moisés. Y que él que decía, bueno, miramos que él se quedó, él miró cuando Cristo se quedó callado y estaba escribiendo sobre la tierra. Y miramos, hermano, que después de tanto insistirle, él dijo, arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. Y miramos que nadie la arrojó. ¿Por qué? Porque todos estaban en pecado y mejor quisieron desaparecerse. Juan fue testigo de eso. Podemos decir muchos testimonios de esos que Juan fue testigo, de lo cual Dios hizo grandes maravillas. Sanó al leproso, sanó al ciego, al paralítico, al endemoniado gadareno, convirtió el agua, hermanos, el primer milagro de la Biblia de Jesús, cuando convirtió en las bodas de Canaán, el agua la convirtió en vino, hermano. Cómo vino la salvación a Zaqueo. Juan miró todo eso, hermano, y él daba testimonio de eso. Por eso se le hace esta encomienda. Ahora vamos al verso 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora nosotros tenemos que entender que si queremos ser bienaventurados, hay que leer las palabras de esta profecía y no nomás leerlas, guardarlas, porque estas cosas, todo esto que estamos mirando ya está cerca. Entonces la palabra se está cumpliendo y eso se le reveló a Juan en la isla de Palmos, hermanos. Vamos al verso 4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros
y paz a él. ¿Quién es él? Cuando dice de la paz de él, tenemos que saber quién es él. Él es Jesucristo. Enseguida dice, el que es en este momento, el que es en el presente, que es Jesucristo. Y luego dice, el que era, el que fue en el Antiguo Testamento, el gran yo soy, cuando Moisés le dijo a Dios. Y si me preguntan los israelitas, ¿quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Dijo él, tú diles, yo soy el que soy. Ese que era, ese es el yo soy o el gran yo soy. Y luego dice, el que ha de venir, ¿quién es el que ha de venir? Es Jesucristo. Acuérdense en el libro de los Hechos lo que dice la palabra, cuando Jesús estaba ascendiendo hacia el cielo, dice que se aparecieron dos varones vestidos de blanco y le dijeron a sus discípulos, varones que ven hacia el cielo, dice, este mismo Jesús que vaya al cielo, dice, volverá otra vez. Eso quiere decir, hermanos, que Juan fue testigo ocular, por eso él daba testimonio de estas cosas. Y luego dice, y a los 7 espíritus que están delante del trono del Señor. Ese va a ser otro estudio que vamos a traer luego de los 7 espíritus. Dice, y de Jesucristo, que es el testigo fiel y primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes. Fíjese el verso 5. Dice, y de Jesucristo, dice que es el testigo fiel. Él es el testigo fiel de todo. Es el primogénito de los muertos. Él es el único que ha muerto y que ha resucitado, hermanos, y que está a la diestra de Dios Padre. Él es el único. Y luego dice, y el príncipe de los reyes. O sea, Juan lo mira como el príncipe de los reyes de la tierra. Y no estoy hablando de los reyes como los presidentes de las naciones. Estoy hablando de los reyes de la tierra, que somos nosotros los reyes de la tierra. Usted que fue lavado con la sangre de Cristo, usted es un rey sobre la tierra. Jesucristo toma su lugar como príncipe, aunque más adelante vamos a mirar que Él es el rey de reyes y señor de señores, pero en este momento todavía se presenta como el príncipe de los reyes de la tierra, o sea, de nosotros, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de los reyes de la tierra que somos nosotros, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Él nos está llamando ya que somos reyes de la tierra porque Él nos lavó con su propia sangre. Él perdonó nuestros pecados. Él borró nuestras rebeliones. Él quitó nuestras iniquidades, nuestras injusticias, nuestras inmundicias. Todo lo borró con su sangre preciosa. Idolatría, falsedad, todo lo desapareció. Y ahora vamos a mirar qué nos dice en el verso 6. Dice la palabra, después de que nos lava con su sangre preciosa, dice, y nos ha hecho reyes. Cristo nos ha hecho reyes. ¿A quién? A nosotros. A usted lo ha hecho rey. Dice, nos ha hecho reyes. ¿A quiénes? A los que le aceptaron como su único, suficiente Salvador. Dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice, para Dios y su Padre. A Él gloria y dominio por siempre, jamás. Amén. Yo sé que hay gente que no entiende esto. Hay gente que se le lleva diciendo que no, que yo soy gusano, que yo no soy nada, que no valgo nada. Es un problema personal suyo. Si usted así entiende o así lo enseñaron, pues siga siendo gusano, siga siendo nada, siga siendo algo que no está delante de Dios. Pero a su servidor el Señor le está diciendo, y a todos aquellos que entienden y que conocen al Señor, dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nosotros somos reyes en este mundo ya, hermano, y somos sacerdotes porque ministramos en este mundo. Y nos ha hecho para Dios y su Padre, y la gloria, el dominio por siempre, jamás. Amén. Esto lo vamos a dejar aquí pendiente. Quiero que tenga en su mente que somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo así nos hizo. Pero vamos también a hablar de los dos sacerdocios que le mencioné al principio. Le mencioné el sacerdocio de los levitas y el sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a ir mirando eso. Nomás que esta introducción se la hice para que tenga en la cabeza
quiénes verdaderamente somos nosotros. Ahora vamos a Deuteronomios 18:1 para empezar a explicar el sacerdocio. Dice, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel de las ofrendas hechas por fuego el Señor, y de la heredad de él comerán. Esto es lo que sucedió. Dice en el 2, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como él les ha dicho. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, no tenía heredad. No tenía heredad, no tenían tierras, ellos no sembraban, no tenían ovejas, no tenían vacas, no tenían viñas, no tenían nada. Su trabajo era ministrar, y era que a ellos se les iba a ayudar con lo de las otras 11 tribus. Por eso dice que no tendrán heredad. Dice, y este será el derecho, dice, de los sacerdotes, dice, de parte del pueblo, dice, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espalda y las quijadas y el cuajar, las primicias, dice, de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas les darás, porque le ha escogido Dios de todas las tribus. O sea, a la tribu de Leví Dios le escogió de todas las tribus. ¿Para qué? Para que esté para ministrar. O sea, que os apartó para ministrar el nombre del Señor, él y sus hijos para siempre. Bueno, ya estamos mirando, hermanos, aquí que la tribu de Leví fue una tribu que fue apartada con un solo propósito, y el único propósito es de que se apartó para ministrar. Ellos no iban a andar trabajando en el campo, no iban a andar arando las tierras, no iban a andar cuidando ovejas, no iban a andar en la viña, no iban a andar recogiendo trigo, ni avena, ni cebada, ni aceitunas para hacer aceite, nada de eso. Ellos iban a estar nada más para ministrar en la casa del Señor. Y es lo que estamos mirando. Por eso en el Números 18:20 al 22 nos dice, y el Señor dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. O sea, no vas a tener herencia, ni entre ellos tendrás parte. Dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, ellos no podían reclamar que tierras ni nada de eso. Ellos tenían su heredad de parte de Dios. Dios los iba a sostener con las primicias y con diezmos que les iba a dar el resto de las 11 tribus de Israel. Y luego en el 21 dice, y he aquí, dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Dice, por heredar por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. O sea que a los levitas, hermano, a los sacerdotes levitas, ellos no tenían que preocuparse por andar en el sol ni nada de eso. Ellos nomás lo que tenían que estar esperando que alguien tuviera una necesidad de ofrecer un sacrificio al Señor por sus pecados, y ellos la tomaban, y su trabajo era ministrar en el tabernáculo de la congregación. Dice, y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo de la congregación, dice, porque no lleven pecado por el cual mueran. La razón que el resto del pueblo no podía ir a ofrecer sacrificio era porque si iban y lo hacían, podía ser que estuvieran en pecado, y al entrar allí, hermano, pues automáticamente iban a morir. Entonces, por eso Dios apartó a los levitas, a la tribu de los levitas, para que ellos se encargaran de ministrar en esa área, y no tuviera el resto del pueblo que entrar a ministrar allí. Eso era lo que estaban haciendo. Vamos a Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 32. Dice, aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron el pacto, ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. O sea que Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, y yo no voy a ser como ellos, dice, porque ellos hicieron un pacto cuando salieron de Egipto, pero ellos invalidaron el pacto, hermanos. Ellos hicieron un becerro de oro y renegaron y fallaron en muchas cosas. Entonces el Señor dijo, no, yo voy a hacer un nuevo pacto, pero yo no voy a fallar. Ahora, vemos ese nuevo pacto que es de la casa de Jacob y de la casa de Judá. Ya aparta a la tribu de Judá, ya la está mirando como algo especial para lo que va a ser en el futuro. Y ahora en Mateo 1:1 dice, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso le estoy diciendo que hizo un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. Y aquí ya miramos, hermano, cómo viene caminando esto. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué Jesucristo es hijo de David? Porque ya se está mirando, hermanos, que viene de allá, desde ese pacto de la casa de Judá. Ahora, el verso Juan 7:42 dice, ¿no ha dicho la escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? O sea, ese es el pacto que Dios hizo. Por eso apartó la tribu de Judá. Por eso dijo, voy a hacer un pacto con la tribu, con Jacob y con Judá. De Judá ya sabemos que de allí nace Jesucristo. Y ahí vamos a ir mirando, hermano. Por eso es importante, son estos versículos, para que nosotros podamos entender de dónde viene Jesucristo. Por qué hizo un pacto Dios con Jacob y con la casa de Judá. Y aquí acabamos de leer lo que acabamos de leer. Vamos ahora a Romanos 1, verso 3 y verso 4. Dice, acerca de su Hijo Jesucristo, el cual, dice, acerca de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne. Jesucristo es hecho de la simiente de David según la carne, así como está escrito aquí en Romanos, así es. Y fue declarado ser hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver qué nos dice Juan 8:54. Nos dice, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. ¿Sí se da cuenta, hermano? Cristo no se está glorificando a sí mismo. Él sabía quién era. Él podía decir que era el rey de los judíos. Él podía decir que era el Dios todopoderoso. Sin embargo, él no se quiso glorificar. Aunque estaba profetizado, aunque la gente sabía más o menos quién era él, tenían sus dudas, por eso lo cuestionaban. Sin embargo, él nunca se quiso glorificar a sí mismo. Él prefería que lo glorificara vuestro Dios. Y dice, el Dios que vosotros decís que servís es el que me glorifica. Vamos a segunda carta de los Corintios 10:18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien el Señor alaba. Jesucristo siempre esperó, mejor que me alabe mi Padre Celestial. No tengo que ser yo el que me estoy alabando, no tengo que estar diciendo yo que soy el Cristo, mejor prefiero que me lo haga saber mi Padre Celestial. Ahora, en Hebreos 5:5 dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea que él no se glorificó, él no se presentó a sí mismo de ninguna manera, dice, para ser hecho sacerdote. Él no dijo,
yo soy el sumo sacerdote. No, no. Aunque él era, a él le era muy importante a Jesucristo que lo glorificara a su Padre, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿quién es el que dijo eso? Dios Todopoderoso. Vamos al Salmo 2:7. Dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está Dios hablando que Él es el hijo de Él y que Él es quien lo engendró. No está hablando a otro personaje, no, es Dios el que está hablando. Vamos a ver qué dice Mateo 16 y 17. Dice Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en el cual estoy muy agradado, o muy complacido, o muy contento. Dios es el que estamos hablando, que Jesucristo no se glorificó a sí mismo para ser sumo sacerdote. Sin embargo, dice que el que le dijo, mi hijo eres tú, y aquí lo vuelve a declarar, hermanos, aquí lo está declarando. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, he aquí una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy amado, en el cual estoy muy complacido, o muy agradado. El que lo está glorificando, el que lo está ensalzando, no es él, no es Juan, es el mismo Padre que está en los cielos, que lo está engrandeciendo. Juan 5:37 dice así, y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Sí se da cuenta? El que lo envió a Jesús está dando testimonio de Jesús. Dice, vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Es Jesucristo hablando con los judíos, con el pueblo de Israel. Él les dice, miren, el que da testimonio de mí es mi Padre. Dice, vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. ¿Por qué dice esto la palabra, hermanos? Porque el pueblo de Israel en una ocasión, hermanos, prefirió mejor no mirar a Dios, no escuchar su voz. Y ahora miramos aquí que el Señor les está diciendo, o sea, las generaciones de ese tiempo le está diciendo, ustedes nunca han oído mi voz, ni han visto mi parecer. Allá en Deuteronomios 18:6 es cuando pasa eso. Dice, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, dice, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Israel, hermanos, Moisés les dijo, vamos a la montaña, vamos a oír la voz de Dios, y vamos a ver a Dios, su parecer, su rostro. Y cuando iban empezando a caminar para allá, dice la Biblia que caían truenos, oían truenos, relámpagos, y era algo muy fuerte. Entonces el pueblo de Israel tuvo miedo. Y dijeron, no, mejor ve tú solo, Moisés, nosotros aquí te esperamos. Pero aquí lo que está diciendo, que estos hombres dijeron que no querían, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Dios, no querían oír la voz de Dios. Por eso Dios puso sacerdotes, porque ellos ya no quisieron oír la voz de Dios. Preferían que alguien fuera y oyera la voz de Dios y les trajera el mensaje. Dice del Señor, dice, mi Dios, dice, ni vea más este gran fuego, porque no muera. O sea que ellos no querían ver el fuego de Dios, no querían ver los truenos ni los relámpagos, porque podían morir. Por eso el Señor en el versículo anterior les dice, vosotros que nunca oyeron mi voz, ni mi parecer. Por esa razón. Ahora, Éxodo 30:17 dice de la siguiente manera, porque Dios hablaba con Moisés. Habló más el Señor a Moisés diciendo, porque Moisés sí subió a la montaña, Moisés sí habló con el Señor, él sí lo pudo mirar, aunque dice mucha gente que no, que nadie pudo ver al Señor. Moisés tuvo ese privilegio. Luego vamos a traer un tema también de esos.
Y aparte que el pueblo de Israel y la gente que en aquel tiempo también lo pudo mirar porque lo tocó, lo miró, porque estaba en un vaso de carne como el de nosotros. Hay gente que dice que nadie, pero no, sí, sí lo han visto. Éxodo 30, 18 al 19 dice la palabra de Dios. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la has de poner entre el tabernáculo de la congregación y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón, sus hijos, sus manos y sus pies. O sea que para ministrar no era nada más meterse al tabernáculo de la reunión, sino que había requisitos también para los sacerdotes y para ellos era muy importante antes de ministrar en el tabernáculo, tenían que lavarse los pies y tenían que lavarse las manos. Vamos al verso Éxodos, vamos al verso 20 y 21, 30, Éxodos 30, 20 y 21, dice así. Dice, cuando entraron en el tabernáculo de la congregación, se han de lavar con agua y no morirán. Esa era la razón. Se tienen que lavar con agua para que no mueran. Lo mismo cuando el cristiano viene a Cristo, por eso tiene que ser lavado en las aguas del bautismo. Hay gente que quiere estar en la iglesia sin bautizarse, no, hermano, se tiene que bautizar. Dice, y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender al Señor la ofrenda que ha de consumir al fuego. O sea, todo el tiempo que vayan a hacer esta administración, tienen que lavarse sus pies y sus manos. No pueden pasar porque si no puede ser que mueran. Vamos a seguir en el verso 21. Dice, también se lavarán las manos y los pies y no morirán. Dice, y lo tendrán por estatuto perpetuo y él y su simiente por sus generaciones. O sea, hablando de los sacerdotes, de los levitas. Acuérdense que había sacerdotes que ministraban allí. Y había el sumo sacerdote que era el que se metía hasta el lugar santísimo. Vamos a mirar el Mateo 12, 3, 7. Dice, pero él dijo, ¿no habéis leído que hizo David teniendo hambre, él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Bueno, aquí miramos nosotros que David entró en el templo, hermanos, y se comió los panes sagrados, panes consagrados. Y miramos, hermanos, que la Biblia no esclarece eso, que David se haya lavado los pies y se haya lavado las manos. Y aparte se comió unos panes que nomás les correspondían a los puros sacerdotes, sacerdotes y sumo sacerdote de los levitas que estaban apartados para ese ministerio. Entonces David entra, por eso el Señor les dice que no habéis oído esto, pero bueno, ahorita vamos a explicar poquito de eso para poder entender y comprender cómo es que David entró y comió los panes de la proposición sin haberse lavado las manos y los pies. Hermanos, voy a tomar un receso. Ahorita regreso rápidamente con ustedes para continuar el estudio de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, hermanos. Acá, acuérdense que acabo de explicarles poquito de Mateo 12, 3 y 4, cuando el Señor está hablando con el pueblo de Israel o con su pueblo. Pero Él les dijo, ¿no habéis oído qué hizo David teniendo hambre, él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no era lícito comer, sino a los que estaban con él, sino solo a sacerdotes. O sea que estos panes no se los podía comer David, ni tampoco los que estaban con él. ¿Por qué se los come David? Bueno, es lo que tenemos que investigar. Porque él se metió y comió. Hay mucha gente que no sabe por qué, pero nosotros hemos estado analizando esto y más o menos hemos entendido poquito esto y queremos explicarlo. Cristo ya les deja eso ahí, cómo es que se metió.
David se comió los panes de la proposición, siendo que él no era sacerdote, no se lavó las manos, no tenía un orden de esos. Pero bueno, Éxodo 30 del verso 20 al 21 dice así, dice, cuando entren en el tabernáculo de la congregación se han de lavar con agua y no morirán, y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender al Señor la ofrenda que se ha de consumir a fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente, pues por sus generaciones. Esa es una de las cosas que está media rara. ¿Cómo es que David no entró y no se lavó las manos ni los pies? Y este trabajo nomás era para sacerdotes. Sin embargo, David entró. Cristo dijo, ¿no habéis oído cómo entró? Y se comió los panes de la proposición. Bueno, vamos a Levíticos 24, 5 y verso 9. Dice, tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Este era trabajo de sacerdotes también. Dice, y has de ponerlas en 2 órdenes, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante del Señor. Dice, pondrás también sobre cada orden, dice, incienso limpio, y será para él el pan para memorial, ofrenda hecha por fuego al Señor. Verso 8, cada día de sábado. Ay, Señor, ¿por qué tiene que salir el sábado aquí? Pero bueno, aquí está. Cada día de sábado lo pondrás de continuo en orden delante del Señor de los hijos de Israel por pacto sempiterno. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas hechas por fuego al Señor, por fuego perpetuo. Miren, hermanos, esos panes que se comió David, nomás se lo podían comer los sacerdotes que ministraban en el altar. Y aparte de eso, se tenían que comer en el lugar santo. O sea, no se podían sacar del lugar santo y comerse afuera. O sea, estaban ahí por toda la semana consagrándose, estaban ofreciendo incienso, estaban ofreciendo oraciones, lo que usted quiera, lo que se tenía que hacer, pero no se quitaban de allí, no se lo comían los sacerdotes hasta que no estaba consagrado. Y Cristo ya dijo, no, que no leíste lo que hizo David, no leíste lo que hizo, cómo entró en ese lugar y se comió los panes de la proposición, él y los que estaban con él. Ahora vamos a ver cómo es que entró y cómo es que llegó. El primer libro de Samuel dice, respondiendo David al sacerdote Ahimelech, el sacerdote Ahimelech, dice, el rey me encargó un negocio, hablando David con Ahimelech, dice, el rey me encargó un negocio y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este negocio. Iba en una visión secreta David. Dice, a que yo te envío y que yo te he mandado, y yo señalé los criados un cierto lugar. O sea, no eran cualquiera criados tampoco. Dice el verso 3, ahora pues, dice, hablándole ya David al sacerdote Ahimelech, le dice, ahora pues, ¿qué tienes en mano? Dame 5 panes o lo que se hallare. O sea, lo que él quería era comer. Si tenía 5 panes o más, no le hace, quería comer. Dice, y el sacerdote respondió a David, porque David se metió, hermanos, al lugar de reunión. Cuando el sacerdote acordó, ya David ya estaba dentro con sus criados y él quería comer. Y no llegó y los arrebató, no, sino los pidió al sacerdote. Y esos panes nomás eran para sacerdotes. Y Ahimelech sabía, hermanos. Ahimelech no investigó mucho a David porque él sabía que David ya había sido ungido como rey.
Y él sabía que había sido ya llamado sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces cuando él lo ve allí adentro, para él no era extraño que estuviera David allí con él, pero sí era extraño para él los ayudantes de David. Por eso dice así: y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. O sea, no tengo pan que no está consagrado. El único pan que tengo es pan consagrado. O sea, no tenemos pan común. Y nosotros, hermanos, los cristianos tampoco no comemos pan común. Nosotros comemos palabra, que es el pan, el cuerpo de Cristo. Ese no es pan común, es pan sagrado, consagrado. Por eso dice aquí, y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, más lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres. Y David respondió al sacerdote diciendo, cierto, las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer, cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos. O sea que antes de salir fueron santificados, oraron, se prepararon para salir a esa misión. Dice, aunque el camino es profano, aunque en el camino había tentaciones, aunque en el camino había pruebas, luchas, dice, cuánto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos. Quiero que sepa, hermano, algo aquí muy tremendo. David y sus muchachos que venían con él, antes de salir, ya habían comido pan. Pero ahora está hablando el Señor, está hablando aquí David que va a haber otro pan santificado en esos vasos. ¿En los vasos cuáles? De los mozos de él, de sus ayudantes. Así dice el sacerdote, dijo, así el sacerdote le dio el pan sagrado, dice, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados delante del Señor para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Para que fueran quitados esos panes de ahí, hermano, David tuvo que haber llegado un sabadito. Voy a hacer unas preguntas, hermano, a los que les gusta la palabra de Dios, a los que les gusta investigar. Quiero decirles esto. La primera pregunta que tengo es, si usted me quiere mandar un mensaje, ahí me lo pone y ponga ahí lo que usted piense que es. Si a lo mejor está muy bien, a lo mejor no, pero como quiera que sea, es importante participar. Dice, ¿cómo pudo David entrar en la casa de Dios sin lavarse los pies? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo pudo David entrar en la casa de Dios sin lavarse los pies? O el tabernáculo de reunión, como le quiera llamar. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué no murió? ¿Por qué no murió David? Él debía de haber muerto porque no se lavó las manos ni los pies. Pero, ¿por qué no murió? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿cómo pudo David comer el pan de la proposición si no era sacerdote? ¿Cómo? ¿Cómo se lo comió? Sin embargo, se lo comió. Yo ya dije que Ahimelech tenía que haber tenido el conocimiento de que David ya había sido ungido como rey y que él traía la promesa de que era sacerdote bajo el orden de Melquisedec, por eso lo dejó. Pero aquí está diciendo, ¿cómo pudo David comer el pan de la proposición si no era sacerdote? Pregunta número 4. ¿O acaso David infringió la ley cuando comió pan sagrado, que solo era lícito para los sacerdotes? ¿Acaso David quebró leyes? ¿Las violó? Porque esa comida nomás era para los sacerdotes. Y aparte que no se lavó las manos ni los pies, ni llegó ofreciendo sacrificio al altar, y llegó comiéndose los panes de la proposición. Gócese en el Señor. Hay lo que usted pueda comentar, lo puede hacer. El Salmo 110, verso 4 dice, juró el Señor
y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec. Allí se le está hablando a David. Y también se le está hablando a Cristo, porque de allí sale Cristo. Vamos a ver el Salmo 33:4, dice, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra con verdad hecha. O sea, si David hubiera quebrado las leyes, hermano, si hubiera hecho algo indebido, David tenía que haber muerto. Pero estaba bajo la verdad, estaba bajo la palabra de Dios y por eso no murió. Él sabía que era rey, él sabía que era sacerdote y él sabía que podía comer los panes de la proposición, pan sagrado, y sus muchachos también. Salmo 19:7-8. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor fiel, que hace sabio al simple. Entonces ellos pudieron entender y comprender que no estaban haciendo nada indebido. Verso 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor puro, que alumbra los ojos. Vamos a ver ahora Mateo 5:18, porque no creo yo que David quebró aquí ningún mandamiento, no creo que violó las leyes ni nada. Pero aquí dice en Mateo 5:18-19, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino del cielo. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino del cielo. ¿Sí se da cuenta, hermano? Entendemos, comprendemos que la palabra de Dios, la ley se cumple paso a paso. Y David no quebró las leyes. David no transgredió nada. Lo que hizo, lo hizo correctamente, nomás que es otro sacerdocio. No es el sacerdocio de los levitas. David no viene del sacerdocio de los levitas. Ni usted, ni yo, ni Cristo tampoco. Vamos ahora a San Juan 8:31-32. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Para esto se tiene que permanecer en la palabra, hermano, para poder entender. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos va a hacer libres, hermano. Conociendo la palabra, conociendo la verdad, podemos ser libres de todo engaño, de toda astucia de Satanás. El diablo podría decirnos, no, pues David se metió al tabernáculo de reunión y se comió los panes de la proposición y no le pasó nada. Tú también puedes hacer cosas, no te va a pasar nada. No, hermano. David lo hizo porque él ya era sacerdote y ya estaba ungido como rey. O sea, él podía ministrar, él podía comer los panes de la proposición. Sin embargo, la gente en nuestros tiempos anda haciendo cosas indebidas. Como a David no le pasó nada, piensan que todos pueden hacer lo mismo, pero eso no está permitido delante de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 4, dice, mas David había traído el arca de Dios de Kiriat Jaraín al lugar que se le había preparado, porque él había tenido una tienda en Jerusalén. Mire, hermano, si David no fuera rey y sacerdote, vamos a decir que nomás era rey, gobernar el pueblo, gobernar la gente, nada más. No, hermano, este era rey y era sacerdote, porque podía ministrar, podía mover el arca del pacto, podía mover la presencia de Dios. O sea, David no es que mucha gente no entiende esto, pero David era sacerdote y al mismo tiempo era rey, y por eso podía mover el arca del pacto. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a Salmos 2:6, dice, yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad.
Yo empero, dice, he puesto mi rey sobre Sión. Ese es el arca del pacto, hermano David, el que lo puso allí. El Salmo 76:2 dice, y en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. En Salem, hermano, ahí estaba su tabernáculo y, y en Sión. Sión, hermanos, es una colina que está dentro de la ciudad de Salem. Salem, ya sabemos que viene siendo Jerusalén. Y quiero una poquita explicación de Salem. Hermano, en la concordancia exhaustiva de Strong, la palabra 8004, que viene siendo la palabra Salem, la definición de Salem es lo mismo que Chalén, quiere decir Pacífico, Chalén, un nombre temprano de Jerusalén. O sea, Salem, su nombre actual ahorita es Jerusalén. Así es de que allí es donde David le hizo su tienda a la presencia de Dios, a su rey, y allí es donde él es donde la llevó. Ahora vamos a Génesis 14, 18, 20. Él la llevó porque acuérdense que él era sacerdote también. Entonces en Génesis 14, 18, 20 dice, vamos a hablar de este rey, de este sacerdote extraño que se llama Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, dice, rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Acuérdense, hermano, que estuvimos hablando ahorita del sacerdocio de los levitas de Aarón. Ahora estamos mirando otro rey que fue rey y también fue sacerdote, así como David también fue rey y también fue sacerdote. Pero ahora miramos a Melquisedec, hermano, que sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Aparte de este sacerdote, había otro sacerdote, acuérdense del suegro de Moisés. Dice la Biblia, hermanos, que el suegro de Moisés era sacerdote de Madián. Y no me quiero meter mucho en ese sacerdocio, pero porque quiero explicar más de Melquisedec que de los otros sacerdotes. Pero este salió y dice, y bendíjole, y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. Perdón. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. O sea que cuando viene Abraham, sale Melquisedec, rey de Salem, y lo bendice a Abraham. Lo bendice a Abraham y bendice al Dios de toda la tierra. Ahora vamos a mirar en San Juan 6, 56 lo que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Por qué dice esto San Juan, hermano? Porque cuando el sacerdote Melquisedec sale de Salem, va y encuentra a David y le lleva pan y le lleva vino. Pudiéramos decir que es un tipo de santa cena. Lo recibe con una santa cena. Le da del pan, que ya sabemos lo que quiere decir el pan, el cuerpo de Cristo, el vino, la sangre del cordero. Y eso es lo que está diciendo aquí San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ya, sin duda alguna, Abraham la tomó. Entonces Dios sigue con él y siguió viviendo en él. Ahora vamos a Hebreos 5, del 1 al 7. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca presente y sacrificios por los pecados. Esa era la función de los sacerdotes levíticos. Para eso fueron apartados, para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. Dice, para que puedan compadecerse, dice, de los ignorantes y de los errados, porque él también está rodeado de flaquezas. O sea, no nomás los errados y no nomás los ignorantes, sino también ellos como sacerdotes también se tenían que presentar delante de Dios y también tenían que hacer sacrificios por ellos. Verso 2 dice,
que se pueda, dice, compadecer, perdón, el verso 3 dice, por causa de la cual deba como, dice, deba como por el pueblo, así también por sí mismo ofrecer los pecados. O sea, el verso 3 está más claro, está diciendo, así como ellos van a ofrecer un sacrificio por el pueblo, también tienen que ofrecer un sacrificio por los pecados de ellos mismos. Por eso dice que también están en debilidades. Dice, verso 4, dice, ni nadie toma para sí mismo esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. O sea, nadie podía tomar este trabajo de sacerdote, sino nada más Aarón, que fue llamado. Así también Cristo, dice, no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién es el que le dijo, tú eres mi hijo? ¿Qué dijo la voz que salió del cielo cuando fue levantado Jesús de las aguas? Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Así está hablando aquí. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando de Jesucristo, que viene del linaje de David, y a David se le dijo, tú eres sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora Cristo sigue con esa herencia de que es sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de los levitas. El cual en los días, dice, de su carne, cuando él hubo ofrecido oraciones, suplicaciones con gran clamor y lágrimas, aquel que le podía salvar de la muerte fue oído. ¿En qué temía? Aquí está hablando cuando Jesucristo, hermano, fue al Getsemaní y oró y le dijo al Señor, si es Padre, si es posible de mí, pase esta copa. Dice, pero no se haga mi voluntad. O sea, ahí gimió, ahí clamó, ahí lloró y pasó lo que él temía. Tenía que ir a la muerte y lo tuvo que cumplir, hermano. ¿Por qué? Eso lo hizo por usted y lo hizo por mí. Ahora vamos a Hebreos 5, capítulo 5, verso 9 al 14, dice, y siendo hecho perfecto, Cristo siendo hecho perfecto, fue hecho autor de la salvación para salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea que todos aquellos que obedecen a Jesucristo, todos los que vienen al Señor y que le obedecen, hermano, tienen salvación eterna. Estoy hablando de los que le obedecen. Los que le obedecen. Porque hay gente que se convirtió, pero se salió y están confundidos pensando que siguen salvos. Están equivocados. Dice, llamado de Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Jesucristo fue llamado de Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no según el orden de los levitas. Dice, del cual, dice, tenemos muchas cosas que decir, difíciles de aclarar, por cuanto sois perezosos de oír. Estas enseñanzas no nos gustan, hermano. No, nos da sueño. ¿Qué estoy oyendo hermano? ¿Qué tanto? No. Nosotros queremos algo más rápido, más movido. No, hermano. Esto es algo interesante, pero si no aprendes estas cosas, no te sientas mal, pero eres un perezoso de escuchar o de oír. Verso 12 dice, porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñado de cuáles son los elementos del principio de los oráculos de Dios. Y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de vianda firme, porque cualquiera que usa de la leche es incapaz en la palabra de justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los que son perfectos, para aquellos que por razón del uso tienen sus sentidos ejercitados para discernir
así el mal como el bien. O sea que, mis hermanos, necesitamos crecer, necesitamos avanzar y no nos podemos quedar en un solo tema toda la vida. Usted tiene que avanzar, usted tiene que ejercitar, se tiene que alimentar con la palabra. Hay unos que se quedaron allí estancados y no van a salir de allí, nomás quieren una clase de alimento, no. Vamos a Hebreos 6, 1 al 4, dice, por cual dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las cosas muertas, de la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos a la verdad, si Dios lo permite. Miren, hermanos, no podemos estar toda la vida enseñándole a la gente del arrepentimiento. Ya se arrepintió, gloria al Señor. No podemos usar toda la vida estándole hablando del bautismo. Ya se bautizó, vamos adelante a otra cosa. Ya aprendió de la venida del Señor, vamos a lo que sigue. Ya aprendió de la resurrección de justos e injustos, vamos a la que sigue. O sea, hay que ir creciendo, hay que ir avanzando. No es posible que hay mucha gente que ahí se quedó estancada. Y por eso aquí el Señor está diciendo que no nomás estemos participando de leche, sino dice, participa de vianda firme. Hay unos que se quedaron nomás en puro brincar y correr y saltar y ese es todo, ese es todo su gozo, ese es todo su enseñanza. No, hermano, tienes que madurar, tienes que crecer, te tienes que esforzar a comer comidas más fuertes en el Señor. No te puedes quedar en lo mismo. Por eso es importante este hermoso estudio. Dice, y esto éramos a la verdad, dice, si Dios lo permite, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no te va a dejar ahí nomás. Si dice la Biblia que nos guía a toda verdad y a toda justicia, entonces nos tiene que llevar a otras cosas. Nos tiene que mover a otros niveles. No nos podemos quedar allí. Tenemos que seguir avanzando, hermanos, y necesito otro receso. Y ahorita regreso inmediatamente para continuar con este hermoso estudio. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Pues vamos a continuar, hermanos, explicando, ya saben, no podemos quedarnos estancados, hermanos, en unos cuantos temas. No, también tenemos que aprender de esto, tenemos que seguir avanzando y pues yo recomiendo escudriñe su Biblia, esté sobre ella todo el tiempo para que usted pueda ir avanzando. Vamos a Hebreos capítulo 7, verso 1 al 8. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, dice, del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, le bendijo. Cuando estamos hablando aquí de Melquisedec, cuando sale al encuentro de Abraham, Abraham era un hombre de paz, era un hombre le gustaba la tranquilidad, le gustaba estar sereno, le gustaba estar sobre lo que Dios le había dado. Pero ocurrió un problema cuando su sobrino Lut fue secuestrado y corría peligro su vida. Pues entonces él preparó a sus hombres y no eran de guerra, no eran de batalla, pero él los armó y fue a liberar a su sobrino Lot, hermano. Y cuando volvía de esa liberación, cuando volvía de esa batalla, de haber matado a todos estos reyes, y no nomás los mató, hermano, les quitó sus tesoros y se los trajo. Por eso cuando Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, dice, el cual salió al encuentro de Abraham, salió a recibir a Abraham, dice que volvía de la matanza de los reyes, le bendijo. Y dice, ¿a quién? O sea, cuando Melquisedec bendijo a Abraham, dice, ¿a quién asimismo dio Abraham la 10ª parte de todo? Primeramente, el cual ciertamente se interpreta rey de justicia. O sea que este
este Melquisedec se interpreta como rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz, o sea, rey de la paz. Dice, vamos a ver cómo está este asunto aquí de este sacerdote de Melquisedec, después de que bendice a Abraham y Abraham le da los diezmos y pues aquí dice que se interpreta como rey de justicia y como rey de paz, bueno, o de Jerusalén. Vamos al verso 3, dice sin madre. Ese es otro asunto que tenemos que mirar, observar aquí de este sacerdote. ¿De dónde vino? No me pregunte. ¿Quién era su mamá? No sé. ¿Quién eran sus parientes? Tampoco no lo sé, porque aquí está hablando claramente, dice, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días, ni fin de vida. O sea que este Melquisedec no sabemos quién era su papá, quién era su mamá. Tenía que haber tenido papá, tenía que haber tenido mamá, pero aquí dice que sin padre y sin madre y sin genealogía, no teniendo principio de días. Dice, permanece sacerdote para siempre. O sea que este Melquisedec aún sigue como un sacerdote para siempre. O sea, yo estoy de acuerdo cuando nosotros decimos, pues nomás hay 2 hombres en la Biblia que no murieron. Enoc, ¿verdad? Es uno de ellos. Dice que Enoc caminó con Dios y luego agradó a Dios y se lo llevó, desapareció. El otro que se fue en un carro de fuego fue Elías el profeta. Ese también se fue sin morir. Pero aquí está otro, un tercero, hermanos. Y a no ser que usted sepa en dónde dice la Biblia, que yo no lo he mirado, o no tuve la revelación, pero si usted la tiene, pues mándeme decir en dónde dice que murió, porque sí dice que Moisés murió, aunque su cuerpo no es encontrado, pero murió. Abraham también murió, la esposa de Abraham murió, todos los demás sabemos que murió. Isaac murió, Jacob murió, todos sabemos que murieron los patriarcas, hermano, pero Adán murió, hermanos, y todos, pero este dice que no murió. Dice considerar, dice pues cuán grande, dice, bueno, pues primero el verso 3 dice que es sin padre y que sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Más es hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Este Melquisedec es semejante al Hijo de Dios, dice, y permanece sacerdote para siempre. O sea que todavía sigue sacerdote. ¿Dónde está? Tampoco sé. Considerar pues, dice, cuán grande fue este quien aún Abraham, el patriarca, dio la 10ª de los despojos. O sea, cuando le dio el 10% a Abraham a Melquisedec, le dio de lo que él conquistó en esa batalla de los despojos. Dice que ciertamente, dice, los que son de los hijos de Leví reciben el oficio del sacerdocio, tienen mandamiento de tomar diezmos del pueblo, según la ley es a saber a sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Más aquel cuya descendencia no es contada entre ellos, recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. ¿Quién lo bendijo? Melquisedec. Verso 7. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendito de lo que es mejor. Verso 8. Y aquí ciertamente los hombres que mueren reciben los diezmos. O sea, está hablando de los sacerdotes levitas. Dice, más allí lo recibe aquel quien está dado testimonio que vive. O sea, está dado testimonio
que vive Melquisedec. ¿Dónde está, hermano? Necesito que me ayude a investigar. Necesito que me ayude. Si usted sabe dónde está Melquisedec, pero lea la Biblia, hermano, porque ese va a ser el mejor. Tráigame versículos de la Biblia, no me cuente historias, porque yo le estoy trayendo versículos donde dice, en el verso 8, hermano, te estoy explicando que en Hebreos 7, verso 8, dice que aún vive. Te lo vuelvo a leer. Dice, y quien ciertamente los hombres, dice, que mueren reciben los diezmos, mas allí los recibe aquel de quien está dado testimonio que vive. Está dando testimonio de Melquisedec, que aún vive, y no está hablando tiempo pasado, está hablando tiempo presente, tiempo de ahorita. Vamos a continuar. Gloria al Señor. Hebreos 5:8, Hebreos 5 del 5 al 8 dice así: los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue avisado por Dios a Moisés cuando estaba para hacer el tabernáculo, porque mira, dice, haz todas las cosas según el modelo que se te ha sido mostrado en el monte. ¿Dónde agarró Moisés el modelo? ¿Dónde lo agarró? Acuérdense cuando fue al monte. Moisés de ahí agarró el modelo, porque Dios le abrió la ventana de los cielos, hermano, y él pudo ver cómo quería el tabernáculo de Moisés. O sea que Dios sí lo miró, y miró cosas celestiales. Y nosotros también podemos mirar cosas celestiales, pero tenemos que ponernos muy, 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 muy cerca de Dios. Dice, más ahora, dice, el que obtiene un ministerio más excelente, cuanto que también él es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no hubiera sido buscado lugar para el segundo. Ya sabemos que falló, hermano. Los levitas fallaron, hermano. Pues encontrando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jacob. ¿Por qué tuvo que hacer Dios pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, hermano? ¿Por qué? Porque el otro sacerdocio, el sacerdocio de los levitas falló. Por eso se quedó allá el orden de Melquisedec, por eso se quedó. Y aquí ya está agarrando otra dirección. Hebreos 7 del 11 al 14 dice, sí, pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque porque debajo de él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantare otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Cristo no viene del orden de Aarón, hermanos. Nosotros no venimos del orden de Aarón. Si usted quiere andar ahí haciéndole al Aarón, a ser sacerdote como Aarón, está bien, sea como un sacerdote de Aarón. Eso es lo que usted quiere, eso es lo que usted va a hacer. Pero no deberías de ser según el orden de Aarón, deberías de ser el orden de Melquisedec. Oh, gloria al Señor. Por eso hay tanto hermano que anda sonando cuernos y trompetas y tanta cosa, hermano, porque piensan que ese es el verdadero sacerdocio, pero no, hermano. Hay otro sacerdocio. Dice, levantándose otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cuando el sacerdocio necesario es que se haga también cambio de la ley. O sea, si va a haber otro sacerdocio, tiene que haber un cambio de la ley, y no hubo cambios de la ley. Porque aquel dice, de quién estas cosas se dicen de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Nadie había asistido al altar, hermanos. Sin embargo, ahí venía ese sacerdocio. ¿Por qué? Porque los que asistían al altar eran nada más los levitas.
Verso 14, porque es evidente que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habla Moisés en tocante al sacerdocio. Moisés no habla nada de la tribu de Judá. Sin embargo, de allí viene el Señor. Jeremías 31, 31, 32 dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Ellos, dice, invalidaron el pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. O sea que el Señor, un pacto nuevo que no lo invalide, como el pueblo de Israel sí lo quebrantó. Hebreos 7, 20, 22 dice, y tanto más, en cuanto no es sin juramento, fue hecho sacerdote, no necesitó juramentos, mi Cristo, para ser sumo sacerdote. Dice, porque los otros, cierto, sin juramento fueron hechos, dice, sacerdotes, mas con juramento, por el cual le dijo, juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Cristo está bajo un juramento. Los otros sacerdotes no están bajo juramento, pero Cristo sí está bajo un juramento, bajo el sacerdocio de Melquisedec. A David se le dijo, tú eres rey y eres sacerdote según el orden de Melquisedec, y ahora Cristo sigue bajo la misma línea. Verso 22 dice, tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesucristo, oh Jesús. Hebreos 7, 26 y 27, porque dice, tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, libre de mancha. Ese es Cristo. Apartado, dice, de los pecadores y ensalzado sobre los cielos. El único que está libre de mancha, el único que está apartado de los pecadores y ensalzado en los cielos es Jesucristo. Dice, que no tuviese necesidad de cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Cristo una vez se ofreció nada más en la cruz del Calvario, hermanos, y no tenía que estar haciendo tanto sacrificio, más que Él se ofreció a sí mismo una sola vez, sin mancha, sin pecado. Hebreos 5:10, llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es. Ahora vamos a Filipenses 2, versos 9 y 11. Aquí dice qué tan tremendo y qué tan poderoso es. Dice, por lo cual Dios, dice, también le ensalzó soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya sabemos cuál es ese nombre, Jesucristo. Para que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, de lo que está en el cielo, de los que allá están en el cielo, esos también pueden doblar su rodilla. De los que estamos aquí en la tierra, vamos a doblar la rodilla. De los que están abajo de la tierra, también van a doblar sus rodillas. Hermano, hay gente abajo de la tierra. Aquí dice de los que están abajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Ahora, Mateo 2, 1 y 2 dice así, y cuando fue nacido, dice Jesús, en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, he aquí hombres sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando Jesús nace, hermano, Él ya nace rey. Los sabios lo reconocían como rey y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Gloria al Señor, aleluya.
Cristo ya nace rey y sumo sacerdote. Lucas 23:3 dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Gloria al Señor, hermanos. Pilato sabía, por eso Jesús le hizo, tú lo dices. Ahora en Revelaciones 1:6, allí vamos a mirar algo tremendo. Dice, ¿quién nos ha hecho a nosotros esto? Dice, y nos ha hecho reyes. Nos ha hecho reyes. ¿A quién? A nosotros. Y sacerdotes. Ahora, ¿somos reyes y sacerdotes según qué orden? ¿Orden de Levita o orden de Melquisedec? Somos hechos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. David viene según el orden de Melquisedec y Cristo viene de la rama de David según el orden de Melquisedec. Entonces Jesucristo es sumo sacerdote y rey según el orden de Melquisedec. Ahora Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, ¿bajo qué? Bajo el orden de Melquisedec. Por eso dice, aquí se nos hizo reyes y sacerdotes, y dice, para Dios Padre, a Él gloria y dominio para siempre jamás. Amén. Revelaciones 19:16 dice, y en su vestidura, en su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está allí esperándonos, pero ya es Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero traer este último versículo que está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice así. Mas vosotros, usted que fue lavado con la sangre, usted que aceptó a Jesucristo, que no ha renunciado a su sacerdocio, que no ha renunciado a su linaje, que nunca ha negado al Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, más vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos reales, hermano, no somos falsos, no somos fake, somos reales, somos verdaderos. Dice, linaje escogido, real sacerdocio. No somos como los otros sacerdotes, hermano, no. Nosotros somos bajo el orden de Melquisedec. Y luego dice, somos una nación santa, un pueblo adquirido, un pueblo elegido, un pueblo especial, apartado, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. De allá nos sacó, hermano, y nos hizo reyes y sacerdotes. Hermano, no somos cualquiera. No somos cualquiera. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Si no sabías quién eras tú, pues ya sabes que eres un rey y eres un sacerdote. ¿Por qué eres rey? Porque eres hijo de un rey. ¿Por qué eres sacerdote? Bueno, como hijo de Dios ministras, en veces profetizas, en veces enseñas la palabra, en veces das testimonio, en veces todo lo que tiene que ver con ministración de la palabra de Dios. Por eso eres un sacerdote de Cristo Jesús. Voy a leer un comentario, hermano, de la Biblia de estudio de Mateo Henry sobre el Salmo 110, verso 4. Este es un pensamiento, es una opinión de Mateo Henry. Dice así: nuestro Señor Jesucristo es el ministro de Dios para nosotros, nuestro abogado ante Dios, y también es un mediador entre nosotros y Dios. Se dice que es un sacerdote para siempre. Cristo es un sacerdote para siempre, no solo porque nunca debemos esperar ninguna otra dispensación de gracia que esto antes de la edad de Cristo, pero porque los frutos bendecidos y sus consecuencias permanecen hasta la eternidad. Él es el sacerdote de que ese Melquisedec, que como era anterior, así en muchos aspectos, superior
El apóstol Pablo comenta largamente sobre estas palabras en Hebreos 7 y construye sobre ellas su revelación del oficio sacerdotal de Cristo, que él muestra que no hay una nueva noción, sino que se basa en esta segunda palabra de profecía. Queridos hermanos y queridas hermanas, amigos, familiares, deseo que Dios los bendiga, los guarde, que el Señor los llene de bendiciones a todos. Si nos quieren comentar, coméntenos, hermanos. Si sus comentarios son positivos, pues gloria a Dios. Y si son negativos, también gloria a Dios. Quizás no tenemos todos los conocimientos ampliamente, pero una cosa sí hacemos, nos estamos esforzando a hacer lo mejor que podemos. Y dice la palabra de Dios en la carta de los Corintios, dice que nuestros esfuerzos en el Señor no son en vano. Dios bendiga a todos, y si alguien nos mira que tiene conocimientos más avanzados y cree que nos puede ayudar con algunos otros versículos o otras cosas que le quiera agregar, pues mándelos, hermano, que nos sería de grande ayuda. Dios los bendiga a todos, hermanos, y pues prontamente estaremos trayendo otros mensajes poderosos de la palabra de Dios. Reciban un saludo de la iglesia de aquí de la ciudad de Apache Johnson, y pronto estaremos mirándonos pronto. Dios bendiga a todos. Amén.